Me llamo Valeria Santos, tengo 24 años y trabajo como coordinadora de proyectos en una empresa mediana de Ciudad de México. Desde que era niña soñaba con tener voz propia, con ser escuchada cuando importaba. Hace años dejé mi pueblo en Veracruz para estudiar en la capital. Vine con una maleta de sueños y pocas certezas, pero con la determinación de no quedarme callada frente a las injusticias. En mi vida personal, siempre he sido quien intenta mediar, resolver conflictos entre hermanos, apoyar a mis amigas que pasan momentos difíciles. Hasta me volví esa voz sensata que dice, ¿lo analizaste bien?, cuando otros están en crisis. Pero jamás imaginé que ese rasgo tan mío se volvería un conflicto en el ámbito laboral. Hasta que ocurrió lo que jamás pensé. Me llamaron ese peso muerto durante una reunión con directivos e hicieron como si yo estuviera de más. Antes de seguir con esto, quiero pedirte algo. Si te gusta escuchar historias reales que conmuevan y te hagan reflexionar, suscríbete al canal. Te prometo que cada semana compartiré relatos que te harán ver lo invisible. Historias donde alguien como tú puede encontrar fuerza, calma o incluso consuelo. Si te suscribes ahora, no te perderás ni un solo episodio de esta saga. Vamos juntos en este viaje emocional. Todo empezó hacía unos meses. En el puesto en que estoy ahora, me desempeñaba con eficiencia. Entregaba proyectos a tiempo, coordinaba equipos internos y externos, resolvía imprevistos, mediaba conflictos entre departamentos y siempre me esforzaba por tener una actitud positiva. No era fácil. Había jefes que exigían plazos imposibles, clientes que cambiaban de idea cada hora, compañeros que desaparecían cuando había un atasco. Pero de algún modo yo encontraba soluciones. Desde hacía poco más de 3 semanas, notaba que algo había cambiado en el ambiente. Durante las juntas, algunos de los directores solían verme con gesto cortante, me interrumpían más de lo habitual o simplemente ignoraban lo que decía. Me lo comentaron compañeros cercanos. ¿Has sentido que algo te desean afuera? Me dijo Carolina, la diseñadora gráfica. Te vi muy seria en la reunión del jueves. Parecía que te estaban agotando, comentó Jorge del área de logística. Pero yo lo atribuí al estrés. Venía cargando entrega tras entrega. Una tarde, me enviaron a participar en una reunión estratégica con 2 directores de alto nivel, el jefe de recursos humanos y varios gerentes de área. El objetivo, alinear el plan de crecimiento para el próximo semestre según la convocatoria. Fui preparada. Llevé un informe claro, proyecciones, análisis de riesgo. Pensé que era mi oportunidad de demostrar valor. La sala de juntas estaba fría, literal y figurativamente. A pesar de que fuera primavera, el aire acondicionado estaba al máximo. Mis manos estaban un poco heladas cuando coloqué mi carpeta y laptop sobre la mesa. En el centro de la mesa se ubicaba el director general, que llamaré Diego Morales, flanqueado por la directora financiera, Beatriz Aguilar, y el director de operaciones, Héctor Vargas. A un lado, el de recursos humanos, Marta Ruiz, quien permanecía casi sin intervenir, como observadora. Los gerentes secundarios ocupaban sillas hacia los bordes. Al comenzar la reunión, Diego empezó con tono imperioso. «Muy bien, Valeria. ¿Ya estamos listos para ver tu presentación?», dijo con evidente tensión en sus hombros. Esperamos que esto nos dé claridad para cerrar estos proyectos de expansión. Tomé aire, encendí mi proyector y empecé a exponer. Hablé de métricas, recursos humanos, posibles cuellos de botella, riesgos de mercado, cosas que había analizado con horas de desvelo. Al principio todo fue normal. Algunas preguntas puntuales de los gerentes, comentarios amables de Carolina, que estaba escuchando como alumna, incluso un gesto de aprobación de Héctor. Pero cuando terminé con la diapositiva de riesgos internos y humanos, noté que el ambiente se volvió pesado. Fue Beatriz Aguilar quien rompió el silencio. «Valeria», dijo con voz más fría de lo habitual, «tus proyecciones son bonitas, pero tú sabes bien qué pasa aquí. Los recursos humanos fallan, la logística se atasca, la gente no cumple. Es decir, tu propuesta suena bien para un mundo ideal, pero no para la realidad que vivimos». No dije nada en ese momento. Me quedé quieta, escuchando. Luego, Diego añadió. «Sí, de hecho, mirando a Héctor y Marta, tengo la impresión de que Valeria viene funcionando como un peso muerto en este equipo». Eso fue como un golpe súbito en el estómago. Todos callaron. Un silencio helado. Mis pestañas parpadearon y por un segundo tuve el impulso de mirar a Marta de RRHH para ver si ella intervendría, pero no lo hizo. Ella permaneció con los brazos cruzados, como si aquello fuera parte del guión que nadie cuestionaba. No reaccioné de inmediato. Mi voz temblaba ligeramente,
pero dije, creo que merece la pena aclarar qué quieres decir con peso muerto, porque yo tengo datos que demuestran que los recursos se optimizaron en los últimos meses, que varios procesos ya están automatizados y que los equipos han cumplido metas específicas. Diego levantó la ceja. Claro que tienes datos, Valeria. Pero justamente eso no importa tanto si no se ve el resultado. Vamos a ver si tus colegas aquí presentes opinan lo mismo. Fue entonces que varios gerentes de área, algunos de los cuales yo había ayudado personalmente en meses anteriores, guardaron silencio. Algunos desviaron la mirada. Carolina miró su celular fingiendo que revisaba algo urgente. Jorge del lado de logística bajó los ojos. Héctor cruzó los brazos. La reunión siguió con más frialdad. Me interrogaron sobre cifras que no tenía a la mano, me cuestionaron decisiones que yo no había tomado sola y me interrumpieron sin crecer en entendimiento, sino en agresión. Después de lo que pareció una eternidad, Marta de Recursos Humanos dio un paso al frente. Quiero recordarles que este es un ambiente profesional, dijo con tono firme. Podemos debatir puntos de vista, pero sin ataques personales. Valeria, te agradecería que me envíes tu informe para revisarlo a fondo. Cerramos aquí. La reunión concluyó abruptamente. Salí de la sala con el corazón latiéndome en la garganta, las manos sudorosas. Me sentía expuesta, humillada, vulnerable. Mientras miraba las puertas cerrarse detrás de mí, me pregunté, ¿cómo podían decirme algo así delante de todos con la complicidad silenciosa de Recursos Humanos? Esa noche, regresé a mi departamento en la colonia Roma con los ojos secos, el alma pesada. No quería dormir ni enfrentar el espejo. Pero algo dentro de mí dijo, esto no puede quedar así. Entonces decidí que grabaría la reunión. Tenía la grabadora encendida discretamente en mi mochila, no precisamente para pelear, sino por instinto, y ahora tenía evidencia. Evidencia de que me habían llamado peso muerto delante de mi gente. Evidencia de que RRHH fue testigo pasiva de ese acto. Mientras cenaba casi sin sabor, pensando qué haría mañana, recordé lo que siempre le digo a mis amigos. Las palabras dañan igual que los golpes si las pronuncian frente a tus sueños. Lo conectaré con esa frase cuando cuente esto públicamente, estaba segura. Y supe que si no me defendía, nadie más lo haría por mí. Sentí también una presión terrorífica de lo que podría venir. Represalias, movimientos internos, desprestigio. Pero algo más fuerte me impulsaba. La convicción de que merezco respeto y que, si permitía este agravio, abriría la puerta para que cualquiera haga lo mismo. Esa fue mi noche en vela. Esa fue mi ruptura interna. Y al día siguiente, empecé a diseñar un plan para que Recursos Humanos y otros responsables no pudieran simplemente cerrar este episodio sin asumir nada. Esa mañana me costó más de lo habitual salir de la cama. La ciudad seguía su ritmo indiferente allá afuera, pero yo me sentía atrapada en una cámara lenta emocional. Tenía miedo. Claro que sí. Miedo de llegar a la oficina y encontrar miradas incómodas, murmullos o algo peor. Un silencio generalizado que me borrara lentamente. Pero también sentía algo nuevo, una necesidad de defenderme. No desde el enojo, sino desde el respeto que me debía a mí misma. Antes de salir, abrí la grabadora. Escuché el audio. Estaba todo allí, palabra por palabra. La voz de Diego Morales diciendo, tengo la impresión de que Valeria viene funcionando como un peso muerto en este equipo. El tono de Beatriz Aguilar, frío, cortante. Las interrupciones, el ambiente tenso, los silencios. Todo registrado. Caminé hasta el metro con los audífonos puestos, repasando el audio una y otra vez. No buscaba venganza, pero sí justicia. Pensaba en mi madre que siempre decía, si uno no se respeta, la vida tampoco lo hace. Esa frase se me clavó en la mente como un mantra. Al llegar, evité pasar por el área de proyectos. Me dirigí directamente al piso donde está Recursos Humanos. Toqué la puerta de la oficina de Marta Ruiz. Ella me recibió con una sonrisa tensa, como quien no sabe si está a punto de apagar un incendio o encender otro. «Valeria, qué gusto verte. ¿Todo bien?», me dijo fingiendo normalidad. «Necesito hablar contigo. ¿Podemos hacerlo ahora? Es importante». Su rostro cambió. Me hizo pasar y cerró la puerta con llave, un gesto que me dio una señal clara. Sabía que lo que íbamos a hablar no era un trámite más. Me senté frente a ella. El ambiente olía a café recién hecho y a papeles antiguos. Tomé aire, saqué mi celular y le mostré la grabación. No dije nada. Solo presioné play. Durante los primeros segundos, Marta intentó mantener la compostura.
Pero cuando se escuchó claramente la frase de Diego, sus labios se apretaron. Bajó la mirada. No interrumpí. Dejé que el audio hablara por mí. Cuando terminó, la miré directamente a los ojos. Eso no fue solo una falta de respeto, dije con firmeza. Fue violencia simbólica. Y ocurrió con tu presencia en la sala. Marta se quedó en silencio unos segundos. Luego habló con tono más suave. Valeria, entiendo tu molestia, créeme. Yo también me sentí incómoda en ese momento. Pero, ¿sabes cómo son estas reuniones? A veces los ánimos se calientan. Esto no fue un ánimo calentado. Fue una agresión pública. No soy peso muerto. Y tú estabas allí para cuidar el bienestar de los empleados. No hiciste nada, ella suspiró. Sabía que no podía rebatirme. Sabía que yo tenía la razón. ¿Qué esperas que haga? Me preguntó al fin. Que se abra un proceso formal. Quiero dejar constancia. Y quiero que se me respete. No estoy pidiendo que despidan a nadie, pero sí que se tomen medidas claras. Y si no ocurre aquí adentro, no tengo problema en llevar esto más lejos. No sé si fue mi tono o el hecho de que supiera que estaba grabado, pero Marta cambió por completo su postura. Está bien. Vamos a abrir un expediente. Voy a necesitar que me envíes por correo una copia del audio y un resumen escrito de tu experiencia. A partir de eso, iniciaremos el procedimiento interno. Asentí, me levanté. Antes de irme, le dije algo más. Y te pido que esto no quede en papel, porque si no hacen nada, yo sí lo haré. Salí de la oficina con una mezcla de alivio y tensión. Sabía que ahora estaba en movimiento un proceso que no podía controlar por completo. Pero también sabía que había dado un paso fundamental. Había hablado, había alzado la voz y ya no había vuelta atrás. Ese día fue largo. Nadie sabía lo que había ocurrido, pero yo sentía que algo en mí había cambiado. Caminaba distinta. Me sentía más fuerte, aunque aún temblorosa por dentro. Evité a Diego y a Beatriz. No quería encuentros directos hasta que Recursos Humanos actuara. Por la noche, en mi departamento, me senté frente a la laptop y escribí mi declaración. Fue una de las cosas más difíciles que hice. Poner en palabras cómo me sentí. Hablar de la humillación, de la impotencia. Pero también escribí sobre mi trabajo, mi entrega, mis logros. No iba a dejar que una frase me definiera. Mientras redactaba, pensaba en otras personas que tal vez habían pasado por cosas similares. Mujeres calladas en reuniones, empleados ignorados, profesionales reducidos a un apodo hiriente. Pensé que esto no era solo mío, y supe que, de alguna forma, tenía que compartirlo, transformarlo en algo más grande. Envié el correo a Marta con todo el material. Luego, me quedé frente a la pantalla un rato largo. Ya no podía hacer más esa noche. Pero algo en mí decía que esto apenas comenzaba. Y no me equivoqué. Días después, comenzaron a llamarme personas que nunca se habían acercado tanto. Una asistente del área legal me escribió un mensaje por Teams. Vi tu nombre en una solicitud de RRHC. Solo quiero decirte que lo que hiciste fue valiente. Aquí no todos se atreven. Luego fue Carolina, la diseñadora. Valeria. Me siento horrible por no haber dicho nada en esa junta. Pero quiero que sepas que te apoyo. Si necesitas que declare, cuenta conmigo. Y entonces entendí que hablar no solo me había dado fuerza a mí, sino a otros también, pero con el respaldo vino también el riesgo. Diego empezó a actuar raro. Me excluía de reuniones, me quitó proyectos y comenzó a reunirse en privado con personas que antes me consultaban a mí. Lo peor estaba por venir. El expediente se había abierto. Yo ya había entregado mi declaración escrita, el audio y una lista de las personas presentes en aquella reunión donde me llamaron peso muerto. Había sido clara, objetiva, incluso medí cada palabra para que no se interpretara como un arrebato emocional. Sabía que eso sería lo primero que intentarían usar en mi contra. Está exagerando. Se lo tomó muy personal, hay que ver el contexto. Pero el contexto era el audio, y ahí no había manera de maquillar nada. La respuesta oficial de Recursos Humanos llegó 3 días después. Fue un correo de Marta Ruiz, sobrio, casi clínico. Estimada Valeria, hemos recibido y registrado formalmente tu denuncia. Se iniciará una investigación interna para esclarecer los hechos y evaluar posibles medidas. Durante este proceso, te pedimos que continúes desempeñando tus funciones con normalidad. Saludos cordiales, Marta Ruiz, Dirección de Recursos Humanos, eso fue todo. Ninguna mención al audio, ninguna muestra de empatía, ninguna señal de respaldo. Solo protocolo, intenté mantenerme enfocada. Seguí trabajando con el mismo compromiso de siempre. Aunque sentía las miradas de algunos compañeros clavarse en mí cada vez que pasaba por los pasillos. No eran de desprecio, eran de cautela.
como si todos supieran que algo grave estaba ocurriendo, pero nadie supiera de qué lado colocarse. Una tarde, mientras revisaba informes en mi escritorio, se me acercó Héctor Vargas, el director de operaciones. Se paró junto a mi silla, serio, con una mano en el bolsillo y otra apoyada sobre el borde del escritorio. «Valeria, ¿tienes un momento?». Le dije que sí, aunque la tensión me recorrió el cuerpo al instante. «Quiero que sepas algo», dijo bajando la voz. «Yo estuve en esa reunión. Escuché todo y no estuve de acuerdo con lo que se dijo, pero no supe cómo intervenir sin que la situación escalara. Me lo quedé mirando, sin saber si confiar o no. No sé si sirve de algo ahora», continuó, «pero si Recursos Humanos me llama a declarar, diré la verdad». Asentí. No dije nada más. Agradecí su gesto, pero mi instinto me decía que no me confiara del todo. En ese ambiente, incluso la buena voluntad podía estar cargada de estrategias. Esa misma semana ocurrió algo que me dejó helada. Me quitaron el proyecto más grande en el que estaba trabajando. Sin explicación previa, sin argumentos. Me llegó un correo del director de proyectos informando que José Beltrán, un coordinador con menos experiencia que yo, sería ahora el responsable del área de automatización digital. Releí el correo una y otra vez. No podía creerlo, salí de inmediato a buscar al director. Lo encontré en su oficina, revisando unos planos. Toqué la puerta y entré. ¿Hay alguna razón por la cual se me está retirando de la coordinación del proyecto digital? Él levantó la vista. Su expresión fue neutra. «Valeria, esto es una decisión de reorganización. Queremos que te enfoques en tareas más estratégicas, más acordes a tu perfil». «¿Tareas más estratégicas o menos visibles?», pregunté con firmeza. Se encogió de hombros. No respondió. «¿Tiene algo que ver con la denuncia que presenté?». Esta vez su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Me marché con el pecho ardiendo. Era evidente que me estaban aislando. Querían silenciarme de forma lenta, elegante, profesional. Esa noche hablé con Carolina, que había sido una de las pocas en acercarse a apoyarme. «¿No estás loca, Vale?», me dijo por teléfono. Es lo que siempre hacen. Aíslan a quien denuncia. Intentan que renuncies sola. Que te canses. Que digas, ya fue, no vale la pena. Pero yo no pienso irme. Respondí con voz firme, aunque por dentro temblaba. No pienso cederles ni un centímetro. Ella se quedó en silencio un momento. Entonces prepárate. Porque no van a jugar limpio. Tenía razón, días después. Comenzó una campaña silenciosa contra mí. Pequeñas cosas, casi imperceptibles, pero que juntas construyen un ambiente insoportable. Dejaban de incluirme en correos importantes, cambiaban fechas de reuniones sin avisarme, me asignaban tareas fuera de horario porque nadie más podía. Y luego, lo peor, empezó a circular el rumor de que yo tenía problemas emocionales, que estaba pasando por una crisis personal, que había exagerado lo ocurrido en la reunión. Algunos incluso insinuaron que estaba buscando una indemnización. Era una estrategia clásica, desacreditar a la denunciante. Pero yo ya había tomado una decisión. No iba a retroceder. En cambio, comencé a documentar todo. Cada omisión, cada cambio, cada comentario malintencionado. Tenía correos, capturas de pantalla, mensajes de WhatsApp. Estaba armando un nuevo expediente, paralelo al oficial. Un día me encontré con Marta Ruiz en el comedor. Iba sola. Me acerqué. «¿Tienes un minuto?». Ella asintió, un poco incómoda. Nos sentamos en una mesa apartada. «Marta, estoy registrando todo lo que ha ocurrido desde que presenté mi denuncia. Me están desplazando. Hay represalias, y lo sabes. Necesito saber qué está haciendo Recursos Humanos con mi caso». Ella bajó la voz. «Estamos en la etapa de entrevistas. Ya se convocó a varios testigos. Diego y Beatriz también están al tanto. Y mientras tanto, ¿van a permitir que sigan minándome?». Marta me miró con una mezcla de incomodidad y cansancio. «Valeria, no puedo controlar todo, pero lo estoy llevando lo mejor que puedo». Me levanté. Ya no esperaba nada de ella. Había comprendido que, aunque la estructura dijera Recursos Humanos, en el fondo, respondían a los mismos poderes que me estaban dejando sola. Pero no estaba sola del todo. Esa semana recibí un mensaje por LinkedIn. Era de una ex empleada de la misma empresa, a quien no conocía personalmente. Me decía: «Hola Valeria, escuché lo que estás enfrentando. Yo pasé por algo parecido hace 2 años. Te creo. Si necesitas respaldo externo o visibilidad pública, cuenta conmigo. Hay más personas dispuestas a hablar de lo que pasa ahí dentro». Y entonces lo entendí con claridad. Esto ya no era solo una denuncia interna.
Esto era parte de una cultura más amplia de silenciamiento, de abuso de poder, de manipulación disfrazada de corporativismo. Y si me tocaba ser la voz que rompiera con eso, estaba dispuesta a hacerlo. A partir del mensaje que recibí por LinkedIn, algo dentro de mí se reactivó. Como si una chispa que parecía estar apagándose volviera a encenderse con fuerza. Esa ex empleada, Lucía Telles, me dio un impulso que no esperaba. Su historia fue espeluznantemente similar a la mía. Reuniones en las que se la desacreditaba, silencios cómplices, aislamiento laboral y una salida forzada bajo el disfraz de reorganización estratégica. Le pedí que habláramos. Nos citamos en una cafetería en la Colonia Condesa, lejos de la oficina, en un lugar donde nadie nos reconociera. Lucía llegó puntual con una carpeta en mano. La saludé con nerviosismo, como si me estuviera reuniendo con alguien del pasado que podía mostrarme mi futuro. Nos sentamos junto a una ventana y tras los saludos fue directo al grano. Yo no tuve grabaciones, solo correos, testigos que se retractaron y un par de reportes que desaparecieron del sistema de recursos humanos. Pero te creo, Valeria, y no quiero que te pase lo mismo. Me mostró documentos, impresiones de mensajes, informes internos donde su nombre había sido omitido de proyectos que había liderado. Me explicó cómo, al poco tiempo de denunciar a su jefe por acoso verbal, le cambiaron de puesto, luego le redujeron responsabilidades y finalmente la convencieron de firmar una renuncia negociada. Pero me arrepiento de haberme ido en silencio. Lo que tú estás haciendo, eso cambia las cosas. No pude evitar emocionarme. Alguien que había vivido lo mismo, que entendía el dolor que se siente cuando te hacen dudar de tu propio valor. Le agradecí su valentía. Me ofreció algo más. Tengo contacto con una periodista que cubre temas laborales y de acoso en empresas privadas. Si esto se estanca, si ves que lo están sepultando, háblale. No se va a quedar callada, tome su número. No sabía si llegaría a usarlo, pero el solo hecho de tener esa opción me hizo sentir menos indefensa. En la oficina, los días se volvían más densos. Los pasillos eran como ríos envenenados. Todos circulaban, pero nadie bebía de ellos. Las conversaciones eran cortas, las miradas evasivas. Sabía que había rumores flotando y que algunos me consideraban la conflictiva, la exagerada, la que busca problemas. Pero también comencé a notar miradas distintas, más firmes, más cercanas, personas que no se atrevían a hablar en voz alta, pero que me daban una leve sonrisa al cruzarse conmigo. Pequeños gestos de resistencia. Una mañana me llamaron a una nueva reunión con Marta Ruiz. Esta vez no estaba sola. La acompañaba un abogado de la empresa. Se presentó como Eduardo Becerra, del departamento legal. Su rostro era inexpresivo, casi artificial. «Gracias por venir, Valeria», comenzó Marta. «Queremos informarte que estamos concluyendo la etapa de entrevistas y hay algunas consideraciones importantes que queremos compartir contigo». Asentí, sin decir nada. «Según los testimonios», continuó el abogado, «no hay consenso respecto a la interpretación de lo ocurrido en la reunión del día X. Algunos asistentes afirman que el comentario de Diego fue desafortunado, pero no malintencionado. Otros dicen que no lo escucharon o que el contexto era otro. No podía creer lo que escuchaba». «¿Y el audio?», pregunté. «El audio fue revisado», dijo Marta con voz medida. Pero al no haber autorización previa para su grabación, su valor probatorio dentro del proceso interno es limitado. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada. El único elemento claro, concreto, objetivo, y ahora no servía de nada. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Que todo se reduce a versiones? ¿Que esto no tiene consecuencias? Eduardo cruzó las manos sobre la mesa. No exactamente. Vamos a enviarle a Diego Morales una recomendación formal sobre su lenguaje en entornos profesionales y sugerimos que se te reasigne a otro equipo para evitar fricciones. Me reí. Literalmente me reí. ¿Así resuelven esto? ¿Me cambian a mí de equipo como si yo fuera el problema? ¿Me aíslan más todavía? Y él sigue como si nada. Marta intentó intervenir, pero la interrumpí. No voy a aceptar un cambio de equipo. No me voy a mover. Y si ustedes no van a tomar medidas reales, yo sí. Tengo pruebas. Tengo testigos dispuestos a hablar fuera de esta empresa. Y tengo gente que ya está prestando atención a esto desde afuera. Los dos se miraron por un segundo. Había temor en sus rostros. El silencio se alargó. «Valeria», dijo Marta al fin, «entendemos tu postura, pero también queremos protegerte. Si esto escala más, puede haber consecuencias para todos. Es un ambiente complicado.
Complicado es seguir trabajando en un lugar donde me llaman peso muerto y luego me hacen sentir como una intrusa. Pero si creen que voy a ceder, están equivocados. Me levanté y salí de la sala. Ese mismo día escribí un correo a Lucía Telles. Le dije que estaba lista para hablar con la periodista. Me respondió en minutos con un contacto y un breve mensaje. No estás sola. Ya es hora de que se sepa. Llamé a la periodista al día siguiente. Su nombre era Paula Medina, una mujer directa, sin adornos. Me pidió que le contara todo desde el inicio. Me escuchó con atención. Tomó notas. Me pidió pruebas. Le envié los documentos, el audio, los mensajes de WhatsApp, las capturas, todo. Esto es grave, Valeria. Pero es más común de lo que piensas. Si decides hablar, vas a incomodar a muchos. ¿Estás preparada? No sé si estoy preparada, le respondí. Pero estoy decidida. Ella sonrió, como si hubiera escuchado esa frase antes. Entonces, hagámoslo bien. Dame unos días. Mientras tanto, en la empresa, algo extraño comenzó a ocurrir. Personas que antes me evitaban, ahora se me acercaban discretamente. Uno de ellos fue Andrés Navarro, del área financiera. Valeria, escuché que hablaste con recursos humanos y con alguien más, me tensé. ¿Por qué lo preguntas? Porque lo que hiciste está despertando cosas. La gente se está dando cuenta de que no pueden seguir aguantando tanto maltrato. Ya van 2 personas más que están considerando denunciar situaciones similares. Eso me dejó muda por un segundo. ¿De verdad? De verdad. Tú abriste la grieta. Esa frase se me quedó grabada. Yo había abierto la grieta. Y si ellos querían taparla con miedo, con burocracia o con silencio, no se los iba a permitir. La mañana en que se publicó el reportaje, desperté con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. No había dormido casi nada. Durante la madrugada, revisé mi celular más veces de las que puedo contar. Revisé los mensajes, el correo, las redes. Sentía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, una que muchas personas nunca se atreven a pisar, la de exponer públicamente lo que pasa dentro de una empresa poderosa. A las 8:07 a.m., Lucía Telles me escribió. Ya salió. Está en la portada digital del suplemento. La periodista te puso como Valeria S. para proteger tu identidad, pero todo está allí. Te representaron bien. Corrí a abrir el enlace. El título decía, Humillación y silencio. El costo de hablar en empresas que castigan la verdad. Por Paula Medina, mi estómago se apretó mientras leía. La nota comenzaba contando cómo una joven coordinadora de proyectos fue públicamente descalificada por un alto directivo durante una reunión ejecutiva, usando la frase, es un peso muerto en el equipo. Luego, narraba cómo la empresa reaccionó no con apoyo, sino con represalias, exclusión de proyectos, aislamiento, cuestionamiento de su salud mental. Estaban mis palabras, pero también la historia de Lucía y de otras 2 personas más que se sumaron al reportaje en el último momento. Todo con pruebas documentales. El artículo incluía fragmentos del audio, aunque sin exponer voces directamente, pero lo suficiente para que quienes conocían el contexto supieran que era real. También se hacía mención de cómo Recursos Humanos había minimizado los hechos y cómo el equipo legal había intentado encubrir la situación. El impacto fue inmediato. Al llegar a la oficina, supe que todos lo habían leído. Podía sentirlo en el aire. Las miradas eran diferentes. Nadie decía nada, pero los pasillos estaban llenos de tensión, como si una bomba hubiera estallado en el centro del edificio. Me crucé con Beatriz Aguilar en el elevador. Apenas me vio, bajó la mirada y fingió buscar algo en su bolso. No dijo ni una palabra. Luego, en la cocina, escuché a 2 compañeros murmurar entre sí. ¿Viste lo del reportaje? Sí, y dicen que es Valeria. Ya era hora que alguien hablara. Algunos me evitaban, pero otros me buscaban con los ojos, como si quisieran decir gracias, pero no se atrevieran a hacerlo en voz alta. Al mediodía recibí un correo de Recursos Humanos citándome a una nueva reunión. Esta vez no era con Marta Ruiz, era con el director general adjunto, Fernando Lozano, un hombre que rara vez se involucraba en temas individuales. La cita era a las 4:00 p.m. Pasé el resto del día con un nudo en el pecho. Preparé mentalmente cada palabra. Sabía que podía ser una encerrona o el inicio de una negociación. No confiaba en nadie dentro de esa estructura. A las 4 en punto, toqué la puerta de su oficina. Me abrió él mismo. Alto, con voz firme, pero mirada ambigua. «Valeria, pasa. Gracias por venir». Entré. A un costado también estaba Marta Ruiz. Tenía los hombros rígidos, como si no quisiera estar ahí. «Voy a ser directo»,
comenzó Fernando. Lo que ocurrió no es admisible. Ya leímos el reportaje, revisamos el audio, y si bien no fue parte del proceso oficial, ahora se convirtió en un tema reputacional para la compañía. Guardé. Silencio. Esperé. Queremos saber si estás dispuesta a llegar a una solución constructiva, interna. Lo miré fijamente. ¿Y qué significa constructiva para ustedes? Porque para mí lo constructivo sería que los responsables asuman lo que hicieron. Que no se tape más. Que haya consecuencias reales. Él asintió, pero esquivó el punto. Estamos considerando una reestructuración en el equipo directivo. Diego Morales está siendo evaluado por el Comité de Ética. También vamos a revisar el manejo que tuvo recursos humanos. Miró a Marta fugazmente. Y queremos extenderte una propuesta. Tomó una hoja del escritorio y me la tendió. ¿Qué es esto? Pregunté, sin tocarla. Una oferta para que lideres un nuevo equipo de gestión de talento y clima laboral, con total independencia, con presupuesto y personal propio. Un espacio desde donde puedas construir una cultura distinta. No lo podía creer. ¿Me estaban ofreciendo una promoción? ¿Después de todo lo que me habían hecho? ¿Esto es un intento de reparación o de silenciamiento? Pregunté con la voz baja, pero firme. Fernando respiró hondo. Ambas cosas pueden convivir, pero también es una oportunidad real. Y no te lo ofrecemos como premio, sino como respuesta a algo que tenías razón en denunciar. Queremos que esto no vuelva a pasar. Y para eso necesitamos personas como tú en lugares donde puedan hacer la diferencia. Me quedé callada. Sentí que la habitación se achicaba. No sabía si estaba ganando o si me estaban manipulando otra vez. Marta habló por primera vez. Valeria, la empresa está bajo presión, pero tú lograste lo que nadie se atrevió a intentar. Si tomas esta posición, vas a tener la posibilidad de proteger a otros desde adentro. No es menor. Y si no la tomo, ¿qué pasa? Fernando no respondió directamente. No vamos a presionarte. Pero el contexto actual es frágil. ¿Y queremos avanzar? Salí de esa sala sin aceptar nada. Les pedí tiempo. Quería pensarlo bien. No quería actuar desde la emoción ni desde el miedo. Esa noche hablé con Lucía, con Carolina, con Andrés y con Paula Medina, la periodista. Todos me dieron perspectivas diferentes. Algunos decían que aceptara, otros que no confiara. Todos coincidían en una cosa. Había logrado cambiar algo. Me senté en mi sillón, con la ciudad brillando detrás de la ventana. Pensé en todo lo que había vivido, el dolor, la rabia, el miedo, pero también la fuerza inesperada que había surgido de mí. ¿Aceptar la propuesta significaba traicionar mi causa o fortalecerla desde adentro? No fue fácil dormir esa noche. Di vueltas en la cama durante horas, con la mente dividida entre dos caminos opuestos. Por un lado, la posibilidad de aceptar ese nuevo puesto me daba una sensación extraña de poder, de acceso, de protagonismo en un cambio real. Pero por el otro, me retumbaba en el pecho una pregunta que no podía ignorar. ¿Esto es justicia o es una estrategia para callarme? Pasé buena parte de la madrugada leyendo mi propio correo con la oferta, repasando el reportaje una vez más y revisando los mensajes de apoyo que había recibido en silencio. Algunos venían de ex empleados, otros de personas que aún trabajaban dentro de la empresa, pero no se atrevían a hablar en voz alta. Muchos mensajes decían lo mismo. Gracias por decir lo que muchos sentimos. Y entonces lo supe. No podía tomar una decisión por miedo, tampoco por orgullo. Tenía que hacerlo por lo que esto había significado, no solo para mí, sino para todos los que estaban observando. Había iniciado un movimiento, aunque fuera pequeño, y cualquier paso en falso podía deslegitimarlo por completo. A la mañana siguiente, envié mi respuesta al correo de Fernando Lozano. Asunto. Propuesta de colaboración. Estimado. Fernando. Agradezco el reconocimiento implícito en la propuesta. Sin embargo, antes de considerar cualquier puesto nuevo dentro de la organización, necesito ver acciones concretas respecto a los responsables directos del hostigamiento que sufrí. No acepto asumir ninguna responsabilidad estructural mientras las personas que agredieron, permitieron o encubrieron permanezcan impunes. La justicia, para ser verdadera, debe ser visible atentamente. Valeria Santos. 2 días después me llamaron a una nueva reunión. Esta vez no fue en una sala común, sino en la oficina del Consejo de Ética de la empresa. Allí estaban 3 personas que apenas conocía: Silvia Mendieta, Rodolfo Quirarte y Inés García. Ellos no formaban parte de las áreas operativas. Eran externos, contratados precisamente para estos casos.
Por primera vez, sentí que podía hablar sin que todo estuviera contaminado. Me ofrecieron asiento, agua y, lo más importante, tiempo. Valeria, comenzó Silvia, una mujer de unos 50 años con tono cálido pero firme. Hemos revisado toda la documentación. Escuchamos el audio, leímos los reportajes y entrevistamos a todas las partes. Queremos que sepas que, independientemente de lo que decidas en cuanto a tu rol futuro, aquí estamos para cerrar este caso con transparencia. Rodolfo, más directo, añadió. Diego Morales ha sido suspendido de manera temporal mientras finalizamos el proceso. Hay elementos suficientes para considerar una sanción formal, no solo por sus palabras, sino por el patrón de comportamiento que hemos detectado. Inés intervino. También hay observaciones sobre la actuación de recursos humanos. La omisión es una forma de violencia organizacional. Marta Ruiz recibirá una sanción administrativa y será trasladada a otra área. No la consideramos apta para continuar en su puesto actual. Escucharlos me dejó atónita. No lo esperaba. Me tomé unos segundos antes de hablar. Gracias. Aprecio que tomen esto en serio. Lo único que pedí fue respeto. No es una venganza. Solo quería que las cosas se llamaran por su nombre. Silvia asintió con una ligera sonrisa. Y eso, Valeria, ya lo lograste. Ahora la pregunta es, ¿qué quieres hacer tú con todo esto? Tuve 3 días para pensarlo. Caminé por la ciudad como no lo hacía desde hacía meses. Fui a Chapultepec, visité librerías, hablé con mi hermana menor por teléfono, recordé quién era yo antes de todo este escándalo. Me di cuenta de que había cambiado, que ya no era la misma mujer que entró a esa empresa con ganas de hacer todo bien y agradar a todos. Era otra, una más firme, más clara, más libre. El 4.º día regresé. Entré por la misma puerta, pero con otra postura. En la sala de juntas me esperaban Fernando Lozano y los 3 miembros del comité de ética. Les di mi respuesta. Aceptaré el nuevo puesto, pero bajo 3 condiciones. Fernando levantó las cejas. Lo miré fijamente. Primero, que la empresa emita un comunicado interno reconociendo que se cometieron errores en el tratamiento de mi denuncia. No pido nombres, pero sí un reconocimiento institucional, claro. Segundo, que se cree un canal confidencial, independiente de recursos humanos, para denuncias internas. Y tercero, que se realicen talleres obligatorios para líderes sobre comunicación no violenta y ética profesional. Todos guardaron silencio. Era evidente que no lo esperaban. ¿Aceptan?, pregunté. Silvia fue la primera en hablar. Sí, es lo correcto. Y así fue como volví a comenzar. Mi nuevo puesto no fue fácil. Al principio, muchos desconfiaban. Algunos pensaban que había llegado ahí por escándalo, otros que era una espía. Pero con el tiempo, los hechos hablaron por mí. Escuché decenas de historias, inicié procesos internos, protegí a quienes no se animaban a hablar. No cambié la empresa sola, pero comencé a moverla desde un lugar real. El mayor cambio, sin embargo, fue en mí. Dejé de tener miedo. Y esa es una libertad que no tiene precio. Cuando me confirmaron que Diego Morales volvería a la empresa tras su suspensión, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Habían pasado casi 2 meses desde el escándalo, desde el reportaje, desde que me ofrecieron el nuevo cargo y empecé a construir desde dentro algo que nunca había existido, un área real de protección al empleado. Pero él era el símbolo de todo lo que habíamos querido cambiar. La noticia de su regreso no fue comunicada de forma oficial, solo circuló en rumores. Dicen que Diego regresa el lunes, que ya lo limpiaron, que solo lo movieron de área. Algunos lo decían con resignación, otros con miedo, y algunos con esa indiferencia corrosiva que aprendimos a normalizar en ambientes donde el poder tiene inmunidad. El lunes llegó, y con él, Diego entró como si nada hubiera pasado. Con el mismo paso firme, el mismo saco azul marino impecable, el mismo saludo distante. Su rostro estaba más tenso, sí. Había algo distinto en su mirada. No era humildad ni vergüenza, era cálculo. Eso me asustó más que cualquier otra cosa. Lo primero que hizo fue buscarme. No en público, no en una sala de juntas. Me envió un mensaje por el sistema interno de la empresa. ¿Podemos hablar? Personalmente. Quiero aclarar algunas cosas. Diego, respiré hondo. No me sorprendía, pero tampoco estaba lista. No porque tuviera miedo de enfrentarlo, sino porque sabía que ese tipo de hombres no buscan redención. Buscan control narrativo. Le respondí, solo si es en una sala abierta y en presencia de un testigo. Valeria no contestó. Horas después, Fernando Lozano me llamó a su oficina. Valeria, Diego quiere cerrar este capítulo.
Ha solicitado una reunión contigo. Podemos organizarla en condiciones justas. Lo pensé un segundo. Luego asentí. Sí, pero que quede claro que no estoy buscando reconciliación. Esto es rendición de cuentas. La reunión fue al día siguiente. Sala 4, al fondo del piso ejecutivo. Estábamos solo 4 personas. Fernando, Silvia Mendieta del Comité de Ética, Diego Morales y yo. Él entró último. Se sentó frente a mí. No me saludó de inmediato. Observó la sala, se acomodó el saco y luego habló, con ese tono que siempre usaba para disfrazar arrogancia con cordialidad. Valeria, primero que nada, quiero decirte que lamento que te hayas sentido agraviada por mis palabras. Nunca fue mi intención faltarte al respeto. Sentí como la frase me apretó el pecho. Que te hayas sentido. No era un perdón. Era una forma de desviar la responsabilidad. Lo miré sin parpadear. No se trata de cómo me sentí. Se trata de lo que dijiste delante de testigos y del daño que causaste después. Diego cruzó las piernas. Entiendo que el momento fue desafortunado. Yo también estaba bajo presión. Todos estábamos buscando resultados. Silvia lo interrumpió. No estamos aquí para discutir las metas corporativas, Diego. Estamos aquí para abordar conductas. Hubo un silencio denso. Entonces él cambió de táctica. Sé que lo que dije estuvo mal. Lo reconozco. Pero también siento que esto se manejó de forma desproporcionada. Se filtró información, se expuso a la empresa públicamente. ¿De verdad estás diciendo eso? Le respondí conteniendo el enojo. ¿Te preocupa más la imagen de la empresa que la humillación de una empleada frente a toda una sala? ¿Te parece desproporcionado que alguien no se quede callado? Diego se tensó. Ya no podía ocultar su incomodidad. Su postura cambió. Ya no era el jefe intocable. Era un hombre a la defensiva. Solo digo que esto pudo haberse manejado internamente. Intenté manejarlo internamente. ¿Recuerdas? Hablé con recursos humanos. Grabé la reunión porque sabía que nadie me creería sin pruebas. ¿Y qué hicieron? Me aislaron. Me desplazaron. Me hicieron sentir que el error fue mío por no quedarme callada. Silvia intervino nuevamente. Diego, lo que ocurrió aquí no fue solo un comentario aislado. Fue parte de un patrón. Por eso estás en esta reunión. Por eso estás siendo evaluado. Diego bajó la mirada por primera vez. Lo entiendo. Fernando tomó la palabra. Esta reunión será registrada como parte del expediente final. No buscamos un cierre simbólico, sino una resolución real. Y Valeria tiene razón. Las disculpas no son solo palabras, son actos. Me volví hacia Diego. Si realmente te arrepientes, entonces actúa en consecuencia. Haz una declaración pública ante el equipo que presenció lo que dijiste. Reconoce tu error. No con eufemismos, no con frases ensayadas. Hazlo como adulto, él me miró. Sabía que no tenía escapatoria, que si se negaba, su imagen quedaría aún más dañada. Que ya no tenía el control, asintió lentamente. Lo haré. La semana siguiente, en una reunión general, Diego Morales habló, frente a más de 40 personas del equipo directivo. Por primera vez en su vida profesional, admitió haber utilizado un lenguaje humillante e impropio. Y reconoció que fue parte de una cultura que debía cambiar. No dijo mi nombre. No tenía por qué hacerlo. Todos sabían de quién hablaba. Después de su discurso, hubo silencio. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. No porque no valoraran lo que dijo, sino porque ya era tarde. El daño estaba hecho. Pero en ese silencio yo sentí otra cosa. Justicia. No venganza. Justicia. Con el paso de las semanas, la empresa comenzó a cambiar de verdad. No por magia, no porque todos se volvieran buenos de repente, sino porque muchos, al ver que era posible hablar, comenzaron a hacerlo. Se presentaron nuevas denuncias, se crearon protocolos. Y lo más importante, se empezó a escuchar. Yo, desde mi nuevo puesto, comencé a formar equipos con personas que nunca habían sido escuchadas. Técnicos, asistentes, personal administrativo. Gente que antes no tenía voz. Les dimos espacio, capacitación, respaldo. Les enseñamos que hablar no era peligroso, sino necesario. Pero cada cambio tenía su costo. Había resistencias, críticas, intentos de desacreditarme desde otras áreas. La del escándalo, decían algunos. La mártir corporativa. Aprendí a no tomarlo personal, porque entendí que ser referente incomoda y que los cambios verdaderos no vienen con aplausos, vienen con lucha. No fue una batalla épica ni una escena dramática en medio de aplausos. No hubo gritos, ni portazos, ni discursos heroicos. Pero el día en que se anunció oficialmente la destitución definitiva de Diego Morales, supe que algo real había cambiado.
Recibí la noticia a las 9:13 de la mañana a través de un correo del Comité de Ética. Firmado por Silvia Mendieta. Estimada Valeria, te informamos que, tras revisar el nuevo material recibido y constatar un patrón de comportamiento sistemático que vulnera los principios de esta organización, el Consejo ha decidido cesar de forma definitiva al señor Diego Morales de sus funciones. Agradecemos tu integridad, resiliencia y compromiso con la mejora institucional. Esta decisión no repara todo lo vivido, pero establece un precedente necesario. Con respeto, Comité de Ética Corporativa, me quedé mirando la pantalla en silencio. No sonreí, no lloré. Solo solté el aire, como si hubiera estado reteniéndolo durante meses. Las reacciones internas no se hicieron esperar. En cuanto el anuncio llegó al resto del equipo directivo, comenzaron los rumores. Algunos no podían creerlo, otros lo celebraron con disimulo. Recibí mensajes discretos en el chat interno. ¡Wow! ¿Lo viste? Finalmente. Gracias por aguantar tanto, Valeria. Bien hecho. No fue en vano. Pero también sentí el frío de quienes lo apoyaban, o, al menos, temían lo que vendría. Una de las figuras más incómodas fue Beatriz Aguilar, su aliada más cercana durante todos estos años. Nunca volvió a hablarme directamente desde que salió el reportaje. Ahora, con la caída de Diego, comenzó a mantener un perfil bajo, pero su mirada seguía cargada de una mezcla de resentimiento y temor. Yo sabía que su tiempo también estaba contado, no porque yo fuera a mover hilos, sino porque la cultura comenzaba a purgarse sola. Cuando alguien poderoso cae, los cómplices comienzan a tambalear por simple peso estructural. En las semanas siguientes, el ambiente cambió lentamente. No fue una transformación mágica, pero se respiraba distinto. La gente caminaba con más libertad. Las reuniones, antes tensas y dirigidas con mano de hierro, se volvieron más participativas. Incluso los nuevos ingresos preguntaban con curiosidad: ¿es verdad lo que dicen sobre lo que pasó aquí hace unos meses? Y entonces comprendí algo importante. Las historias, incluso las dolorosas, se convierten en fuerza colectiva si se cuentan. Por eso decidí crear un espacio formal dentro del área que ahora lideraba: Escucha Activa. Un lugar donde cualquier trabajador podía relatar su experiencia, pedir guía, denunciar abusos o simplemente ser escuchado. No era una sala de terapia. Era una trinchera emocional. Allí descubrí historias que me estremecieron. Una recepcionista a la que le hacían trabajar 2 horas extra sin pagarle. Un diseñador al que marginaron por su orientación sexual. Una analista financiera que llevaba 2 años haciendo el trabajo de su jefe sin reconocimiento alguno. Yo no tenía la solución para todos los casos, pero tenía algo que ellos no habían tenido antes. Alguien que los mirara a los ojos y les dijera: te creo. Pero no todo fue avance. Las secuelas internas no desaparecieron de un día para otro. Algunas noches aún me despertaba sobresaltada, recordando aquella reunión donde fui humillada. Tenía flashbacks de la risa disimulada de algunos colegas, del silencio de Marta, del tono condescendiente de Diego, de la sensación de no tener salida. Fui a terapia. Necesitaba reconstruirme, porque al levantar una causa tan pesada, uno también se fractura por dentro. Y fue en terapia donde entendí que la victoria no siempre se siente como triunfo. A veces se siente como cansancio, como vacío, como preguntas sin respuesta. ¿Hice lo correcto? ¿Valió la pena tanto desgaste? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado callada? Mi psicóloga me respondió una vez: cuando alguien levanta la voz por primera vez, siempre se lleva las heridas más profundas. Pero también abre el camino para que otros pasen sin lastimarse tanto. Me aferré a esa frase. Un mes después de la salida de Diego, la empresa publicó un documento llamado Decálogo de Conducta Ética, firmado por el nuevo director general Marcos Esteves. En él se incluía una sección que hablaba explícitamente de la importancia de la dignidad profesional y del rechazo absoluto a todo tipo de humillación o maltrato, sin importar el nivel jerárquico. No mencionaron mi nombre. No lo necesitaba. Yo sabía que esa frase había nacido de lo que viví, que estaba allí porque yo no me callé. Una tarde, recibí una visita inesperada. Era Lucía Telles, la ex empleada que me había ayudado desde el principio. No podía quedarme sin venir, me dijo. Lo lograste, Vale, negué con la cabeza. Lo logramos. Y esto apenas empieza, nos abrazamos. Un jueves por la tarde, recibí un correo que me dejó con los ojos fijos en la pantalla por varios minutos. Era de una mujer llamada Natalia Domínguez, asistente administrativa del área legal.
a quien apenas conocía más allá de algún cruce de pasillo o de verla tomar café en la esquina del comedor. Su mensaje era corto, pero llevaba una carga emocional poderosa. Valeria, he leído y escuchado todo lo que pasó contigo. Quiero contarte mi historia. Me llevó tiempo reunir el valor, pero ahora sé que no estoy sola. Gracias por eso. En ese momento lo comprendí con claridad. El caso de Diego Morales no fue el final de una historia, sino el inicio de otra. Yo había encendido una antorcha, y ahora otras manos comenzaban a levantarla. Agendé una reunión con Natalia para el día siguiente. Cuando llegó a mi oficina, noté de inmediato que estaba nerviosa. Jugaba con sus dedos, tenía los ojos vidriosos, como si estuviera reprimiendo una verdad desde hacía demasiado tiempo. No sé por dónde empezar, me dijo. Pero creo que tú vas a entender, y lo hizo. Me contó que durante más de un año había soportado insinuaciones constantes de un gerente de su área, Leonardo Ávila. Comentarios sobre su ropa, sobre su cuerpo, bromas que eran todo menos inocentes. Al principio no dijo nada, como tantas otras. Después intentó marcar distancia, pero él comenzó a darle tareas fuera de horario. Cuestionó su desempeño, incluso bloqueó sus solicitudes de vacaciones. El patrón era claro: castigo disfrazado de burocracia. Lo peor, me confesó, fue cuando lo hablé con recursos humanos y me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas, que lo mejor era cuidarme. Me sentí desamparada. Pero cuando leí tu historia, algo cambió. Le tomé la mano con delicadeza. No para consolarla, sino para afirmar su decisión. No vamos a permitir que esto quede en la sombra, Natalia. No otra vez. Así fue como comenzó lo que luego se conoció internamente como la segunda ola. Después de Natalia, llegaron más personas. Hombres y mujeres. Asistentes, analistas, diseñadores, incluso un gerente de proyectos. Todos con relatos distintos, pero con un hilo en común. La cultura del miedo, el silencio impuesto y el abuso normalizado. Y no solo venían a denunciar. Venían a sanar, a reconstruirse, a pedir espacios donde su historia fuera escuchada sin ser reducida, cuestionada o invalidada. Decidimos ampliar el programa de escucha activa. Ya no era solo un buzón confidencial. Ahora había círculos de diálogo, sesiones de acompañamiento, seguimiento de casos reales. Conseguí el apoyo de una organización externa especializada en entornos laborales seguros. Conformamos un comité paritario con voces de todas las áreas. Era trabajo extra, emocionalmente desgastante, pero no me importaba, porque cada nuevo testimonio me hacía ver que no estaba sola y que lo que yo había vivido no era una excepción, sino parte de un sistema mucho más grande que, por fin, comenzábamos a desmantelar. Un día, en una de esas sesiones colectivas, una joven de prácticas profesionales, Daniela, levantó la mano con timidez. Su voz era bajita, pero firme. ¿Qué pasa si algún día tú ya no estás aquí, Valeria? ¿Quién nos va a proteger? Me tocó en lo más profundo. No supe qué responder de inmediato, pero respiré hondo y le dije algo que sentí con todo el cuerpo. Yo no estoy aquí para ser indispensable. Estoy aquí para que nadie más tenga que ser valiente sola. Ese era el verdadero objetivo. No convertirme en un símbolo, sino en una semilla. Pero la transformación interna no vino sin consecuencias externas. Alguien, todavía no sabemos quién, filtró parte de los informes de la investigación a medios digitales. No el escándalo de Diego, sino el movimiento que habíamos creado después. Publicaron una nota con el título: Empresa mexicana lanza programa interno contra el acoso tras denuncias históricas. La nota no era amarillista. Al contrario, estaba bien redactada, centrada en el cambio organizacional. Pero eso no evitó que la empresa se viera obligada a responder públicamente. Por primera vez, el nuevo director general, Marcos Esteves, ofreció una conferencia interna transmitida a todas las oficinas del país. En ella habló de transparencia, reparación histórica y compromiso con la dignidad laboral. Yo lo escuchaba desde mi oficina, con el micrófono apagado y el corazón latiendo con fuerza. Porque sí, todo eso era importante, pero lo verdaderamente revolucionario estaba ocurriendo abajo, en las conversaciones privadas, en los pasillos, en los almuerzos, en los grupos de WhatsApp donde una empleada nueva se atrevía a decir: si algo pasa, háblalo. Aquí ya no se calla. La última señal de que el cambio era real vino un mes después, cuando una empleada de otra sede, en Guadalajara, me escribió un mensaje.
No te conozco en persona, pero en nuestra oficina también empezamos a reunirnos por fuera. Gracias por encender esto. Se siente como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. Lloré al leerlo, porque nunca imaginé que mi historia personal se convertiría en tantas historias colectivas, que el dolor que cargué un día serviría para aligerar el de otras. Cerrar este ciclo no fue tan simple como tomar una decisión y ya, porque no se trata solo de cambiar de empleo o asumir un nuevo cargo. Se trata de algo mucho más profundo. Entender quién soy ahora, después de todo esto. Pasaron 6 meses desde aquella primera reunión en la que me llamaron peso muerto. Medio año que me pareció una vida entera. Todo cambió. El equipo, la estructura, las conversaciones. Cambié yo. Pero también cambiaron las personas a mi alrededor. Muchas de ellas gracias al eco de una historia que se negó a desaparecer. Una mañana, mientras revisaba los reportes del área de cultura organizacional, me encontré con un dato que me hizo detenerme. El 83% de las personas encuestadas afirmaban sentirse ahora con más libertad para expresar incomodidades o denunciar injusticias dentro del entorno laboral. Ese número, más que cualquier correo o discurso, fue mi señal. Yo no era indispensable. La transformación ya había comenzado a caminar por cuenta propia. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, yo ya no necesitaba estar todos los días dentro de esas paredes para asegurarme de que la voz de alguien fuera escuchada. Por eso, tomé la decisión más difícil, renunciar. Lo hablé primero con mi terapeuta, luego con algunas personas cercanas, y finalmente lo comuniqué a mi equipo en una reunión que terminó en abrazos, lágrimas y aplausos tímidos pero sinceros. No lo hice en secreto. Lo hice como viví todo este proceso, de frente y con el corazón abierto. En mi carta de despedida interna escribí algo que quiero compartir contigo también. No me voy por cansancio ni por miedo. Me voy porque confío, porque sé que sembramos algo que no se borra. Me voy con gratitud por lo aprendido y con la certeza de que allá afuera también hay espacios por construir, personas por escuchar y realidades que merecen ser visibilizadas. No fui peso muerto, fui raíz, y ahora es tiempo de crecer hacia otros lados. Ese último día, al salir por la puerta principal del edificio, no sentí tristeza, sentí alivio. Sentí que por fin había completado algo, que no dejaba un hueco, sino una base sólida para quienes vinieran después. Los meses siguientes fueron de descanso, reflexión y nuevos proyectos. Me invitaron a dar charlas, a participar en talleres sobre liderazgo ético y cultura organizacional. Colaboré con fundaciones, escuché más historias y entendí que lo que viví no era exclusivo de una empresa ni de una ciudad. Era una realidad colectiva. Un día, alguien me dijo, Valeria, tu historia salvó otras historias. Yo no sé si tanto, pero sí sé que abrió grietas en estructuras que parecían inquebrantables. Y por esas grietas entró la luz. Y si estás viendo este video, si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo muy claro. Nunca dejes que te hagan sentir menos por alzar la voz. Nunca creas que exageras por defender tu dignidad. Nunca pienses que estás sola, porque no lo estás. Y si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda esta historia. No porque yo sea ejemplo de nada, sino porque soy como tú. Y si yo pude, tú también puedes. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por no mirar hacia otro lado. Suscríbete al canal si quieres seguir conociendo historias reales como esta. Historias que no tienen efectos especiales, pero sí emociones verdaderas. Porque lo que más necesitamos hoy es eso. Escuchar la vida sin filtros para entendernos sin máscaras. Hasta la próxima historia. Con toda mi voz, Valeria Santos.